Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y continuamos preocupados porque el dólar continúa subiendo. Hasta ayer era 4 soles, punto 12 céntimos y un poquito más de lo que se habría registrado en el cierre. Pero hoy vamos a analizar el tema. ¿Por qué sigue subiendo? ¿Cuáles son las consecuencias de esta subida? ¿Y cómo se ve reflejado en el bolsillo de los peruanos? Estamos conectados ya con el economista Jorge González Izquierdo, el profesor también, que está con nosotros. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mayra. Un placer conversar con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias a usted por atendernos. Siempre tan amable. ¿Por qué el dólar continúa subiendo y cuánto ha cerrado el día de hoy? Hoy día cerrado en 4.1280 y ayer cerró en 4.1270, pero son cifras engañosas porque hoy día el Banco Central vendió en el mercado spot 284 millones de dólares y además intervino también en horas tempranas con los llamados swap cambiarios, es decir, el Banco Central hoy día, y no solo hoy día, ya en los días anteriores también, está interviniendo fuertemente en el mercado cambiario, con lo cual atenúa el alza. Si no fuera por estas intervenciones, el precio del dólar estaría más arriba de lo que hoy día cerrado, por ejemplo, más arriba de lo que hoy día cerrado, si no estuviera interviniendo tanto el Banco Central de Reserva. Lo Si cual no te dice que la presión al alza en el precio del dólar sigue y se reinició, no a raíz de las declaraciones del señor Bellido respecto al tratamiento, a la inversión y al contrato del gas de camisea, en primer lugar, y en segundo lugar, ayer y sobre todo hoy día, por un factor, digamos, muy transitorio que ha pasado en la economía norteamericana, de que le han, digamos, negado elevarle el nivel de endeudamiento al gobierno del presidente Biden de Estados Unidos. Pero este factor es un factor, digamos, secundario. La razón principal es que la incertidumbre política y económica que se ha aumentado a raíz de las declaraciones del señor presidente del Consejo de Ministros, el señor Bellido. esta alza, para que entiendan cómo se ve traducida en los bolsillos de los peruanos, por ejemplo, en los precios de los alimentos, en los precios de los servicios, en los créditos. No, mira, el aumento en el precio del dólar o del tipo de cambio nominal te afecta al ciudadano de a pie, te afecta a varios canales, ¿no? En primer lugar, te afecta a la inflación, porque hace que aumente el precio de todo lo importado, especialmente alimentos, combustibles y medicinas. Las tres cosas te impactan fuertemente el bienestar de los ciudadanos de a pie. En segundo lugar, indirectamente, hace que también te afecte, digamos, el comportamiento de otras variables, como también el comportamiento del costo de obtener un crédito, sobre todo en dólares. Porque el costo de obtener un crédito en dólares para alguien cuyos ingresos son soles, no solamente es la tasa de interés que me cobra el banco, por ejemplo, me cobra 5% al año. No, porque es el 5% al año más el aumento en el precio del dólar que se tiene. Entonces, realmente el costo del crédito para aquel que se quiere endeudar en dólares es muchísimo mayor que lo que te está cobrando directamente el banco. Es decir, te agarra por el lado del aumento de precios en bienes y servicios que son muy importantes para ti, y por el lado de el costo del crédito que lo eleva, ¿no? Para aquel que se quiere endeudar en dólares y por alguna razón lo quiere hacer. Pero también beneficia a muchísimas familias si es que tienen familiares en el extranjero que le mandan remesas. Entonces, obviamente esas remesas, en la medida que estén en dólares,
es como si le subieran el sueldo, pues los ingresos todas las semanas. Pero también a los miles de peruanos que tienen un crédito hipotecario o un crédito vehicular, a ellos los golpea, porque cada vez que sube el precio del dólar, es como si el crédito aumentara para ellos que sus ingresos son en soles. Es decir, que afecta de diversas formas al ciudadano de a pie, ¿no? Por ejemplo, hemos visto también, y si el dólar continúa subiendo a pesar de la intervención del Banco Central de Reserva, que está haciendo una buena labor, por ejemplo, el pollo, la harina de los panes también podrían seguir subiendo, y esos son productos de primera necesidad que estamos hablando en las familias, sí, claro, ¿no? Y también, por ejemplo, el transporte de carga, porque el transporte de carga de provincias que llegan a los mercados se mueve por diésel. Y el diésel está bien, el precio del diésel está ligado pues al precio internacional del petróleo, el cual a su vez también está ligado, además directamente del precio internacional del petróleo, está ligado también a lo que le pasa al precio del dólar internamente. Entonces, por ahí también, en la medida que te suban los fletes de carga, también te encarecen un sinfín de productos, ¿no? El gobierno, si quisiera realmente dar un mensaje de tranquilidad, porque esta incertidumbre ha nacido desde el gobierno podría dar un mensaje claro y de tranquilidad a los inversionistas y automáticamente la incertidumbre bajaría y el dólar también. ¿O estoy equivocada? No, yo creo que sí. Acá el principal motor hoy día, y cuando digo hoy día no es que sea hoy día martes, no, sino de semanas atrás, el principal motor que hace que el precio del dólar suba es la tremenda incertidumbre política, económica e institucional de instituciones en las que está viviendo hoy día nuestro querido país, ¿no? Y en la medida que esta incertidumbre, por ejemplo, con las declaraciones del señor Bellido hace 2, 3 días, suba, hace que el precio del dólar suba más. Pero si esta incertidumbre baja en forma sostenida e importante, van a ver que con un retraso el precio del dólar va a bajar y luego con otro retraso van a comenzar a bajar los precios de los bienes y servicios que están ligados a su comportamiento. Entonces, ya sabemos cuál es la medida de fondo, la estructural que se tiene que tomar para que el precio del dólar comience a tener una tendencia hacia la baja en forma sostenida. No es que el Banco Central siga vendiendo, no. Esos son mejorables, son analgésicos nomás. Es bajar la incertidumbre y ya sabemos nosotros cómo se debe bajar esa incertidumbre, ¿no? Pero sin embargo la sensación de un mensaje claro no hay, o son mensajes contradictorios. ¿Y por qué digo mensajes contradictorios? Porque sobre esta medida del gas, escuchábamos al presidente de la República, Pedro Castillo, hablar en el extranjero para la tribuna extranjera, decir que quiere que los inversionistas vengan al Perú a seguir invirtiendo. Sin embargo, tenemos a un premier que dice todo lo contrario y se va de frente con una advertencia clara hacia las empresas que conforman el consorcio del gas de Camisea, que si no renegocian, el yacimiento podría ser nacionalizado. El gobierno quiere difundir la percepción de que una nacionalización de Camisea masificaría el consumo y el pueblo tendría gas más barato. ¿Esto funciona así? Mira, el tema es que ellos no definen qué cosa es nacionalización, ¿no? Porque hay que diferenciarlo o no de expropiación. Entonces, ellos tienen que definir, pero cuando digo ellos me refiero o el señor presidente de la República, o el señor presidente del Consejo de Ministros, o el señor ministro de Energía, tienen que salir y decirle al país qué cosa es nacionalización para ellos, para que todos entendamos en el Perú y en el extranjero qué quieren decir con nacionalización, al igual también qué quieren decir con la famosa segunda reforma agraria que dice que van a hacer, qué cosa, pero en concreto, que no digan cosas
gaseosas, no, concreto. ¿Qué cosa es nacionalizar los yacimientos de camisea? ¿Qué cosa es hacer una segunda reforma agraria, pero en forma concreta, para que en el Perú y en el extranjero los agentes económicos sepan qué cosa les espera en el futuro inmediato? Mientras estén diciendo generalidades, se presta pues a crear incertidumbre mayúscula, porque van a salir algunos que dicen no se va a expropiar, otros que dicen sí se puede expropiar, otros que dicen no, que le van a aumentar las regalías, y otros que dicen le van a aumentar el impuesto a la renta. No se sabe, pues entonces hay que decir claramente qué es lo que ellos entienden por nacionalización y, por ejemplo, por una segunda reforma agraria, ¿no? Eso es lo que queremos escuchar, creo yo, para ir disipando esta tremenda incertidumbre con la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, insisto, pero con otra pregunta. Hoy por hoy, como estamos, como está el gas de camisea, como está construido, ¿se puede masificar el gas como lo quiere hacer este gobierno? ¿Sería inmediato? ¿Cuánto tiempo duraría? ¿O qué necesitaría? No, yo creo, Mayra, yo creo que ahí tienen que hacer una serie de ajustes contractuales. Primero, contratos. Segundo, crear la infraestructura, porque no está hecha la infraestructura para la masificación del gas. Y tercero, entender que es un proceso de largo plazo. No es un proceso de 1 año, 2 años. No. Es un proceso que va a tomar bastantes más años. Entonces, contestando a tu pregunta en forma concreta, ¿esto se puede conseguir en un tiempo de 12 meses, 24 meses? Yo lo considero muy difícil. Podríamos decir que esta promesa que está tratando de plantear el premier Guido Bellido, porque el presidente todavía no lo dice, pero lo dice su premier, ¿es algo populista? Yo creo que más bien está graficando una intención, pero las evaluaciones de política económica para determinar si es populismo o no populismo, no se hacen en base a intenciones, sino en base a realidades. Entonces, por eso es que yo estoy pidiendo que ellos aterricen lo que están diciendo. Y siguiendo con esa línea, Mayra, a mí me dio, no te imaginas, vergüenza, y lo tengo que confesar, vergüenza, ver al presidente del Consejo de Ministros del Perú, al señor ministro de Energía y Minas del Perú, a los dos yendo personalmente, ellos acercarse a las instalaciones de la empresa que es la que gerencia esto, y en la mesa de partes dejar un oficio. Ellos, las máximas autoridades del país, cuando lo normal es que tú invites a tu despacho a los representantes de la empresa o las empresas que conforman el consorcio Camisea, los invites tú a tu despacho para que ahí hables con ellos. Pero ¿cómo vas a ir? Imagínate, después del presidente de la República está el presidente del Consejo de Ministros, a dejar como si fuera un portapliegos, un oficio y retirarse. Oye, estamos comportándonos como un país africano, peor que un país africano. ¿Dónde estamos realmente? Me sorprendió tremendamente observar eso y me sentí mal, muy mal. Muchísimas gracias, profesor González Izquierdo, por acompañarnos en Perú 21 en este análisis, sobre todo en una coyuntura en la que preocupa a todos los peruanos porque el alza del dólar afecta a todos, sin duda. Esperemos que esta situación pueda calmarse y gracias por estar acompañándonos. No, gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Bien, era entonces el profesor González Izquierdo que nos hablaba y analizaba con nosotros sobre el alza del dólar, cuáles son las consecuencias, y es este reciente anuncio del premier que impone a las empresas del consorcio del gas de Camisea a renegociar los contratos. Vamos a ver más adelante cuáles son los detalles sobre este tema.
Nosotros vamos a regresar más tarde con más noticias.